El guardián del umbral. Debería ser muy normal que el común de la humanidad, tarde o temprano, se preguntase que qué necesidad puede haber para que exista el mal si todo ha sido creado por Dios que representa el bien. O quizás que por qué Dios permite que exista el diablo y que esté siempre tentándonos, entre otras muchas. El esoterismo explica que el verdadero hombre es un espíritu creado y separado temporalmente de Dios para que a través de una involución o descenso de ese espíritu hacia el mundo físico y una evolución de vuelta hacia los mundos espirituales, ya como conciencia individual, adquiera unos cuerpos y una conciencia propia como individuo para así poder desarrollar los poderes latentes que como espíritu tiene y luego ya convertirlos en dinámicos. Así es que de esa manera ese espíritu se hace persona una vez que desciende y adquiere todo lo necesario para obtener los diferentes cuerpos en cada renacimiento, y a través de dicho renacimiento y también principalmente gracias a la ley de consecuencia, que sabemos está relacionada con el karma de cada uno, entonces ese espíritu va evolucionando vida tras vida hasta que su desarrollo espiritual alcance su propio mundo. ¿Y esto por qué? Pues porque si no fuera a través de reconocerse como individuo, lo que decimos adquirir la conciencia del yo, y si no fuera también porque en el mundo físico pasa por infinidad de vidas de experiencia en diferentes sexos y épocas, se quedaría tal y como lo creó Dios. O sea, con todos los poderes de Dios latentes, pero sin conciencia de ser un individuo y sin aprender nada ni como persona ni como alma. Esto es algo así como si tuviéramos, por ejemplo, un hijo y lo dejáramos aislado del mundo, con todo lo que necesite, pero sin nadie que le explique cómo utilizarlo. De nada le serviría. El hombre es un diamante en bruto que se está puliendo vida tras vida, que es como decir que está desarrollando los poderes de Dios en él como espíritu hijo suyo que es. En un pasado muy lejano, llamado en ocultismo la época lemúrica, el hombre no tenía conciencia propia y era dirigido por los dioses, que no es otra cosa que las jerarquías superiores creadas por Dios antes que la nuestra, antes que a nosotros. Y era guiado por estos dioses, por estas jerarquías, como un autómata, algo similar a los animales, porque los animales no tienen conciencia individual y no razonan para decidir una cosa u otra. Pero como ese hombre debía tomar conciencia de su cuerpo, de sus cuerpos, pero principalmente ahora en la etapa que estamos, el cuerpo físico, y también debía tomar conciencia del mundo físico donde vivía para poder desarrollar la voluntad y la mente, era el primer paso importante, y así convertirse en un ser a imagen y semejanza de su creador, ese era el fin principal. Pues Dios permitió la intervención de los ángeles lucíferes para que les abrieran los ojos, ya que debían ser responsables de sus actos, puesto que iban a heredar la tierra. Abrir los ojos, luego lo aclaré un poco más, es simplemente despertar la conciencia aquí en el mundo físico, porque en esa época, como he dicho antes, teníamos la conciencia interna como los animales y no éramos conscientes ni de nuestro cuerpo, ni de que éramos individuos, ni tampoco del mundo físico. Jehová, junto a sus ángeles de luz, los que normalmente llamamos los ángeles, y otras jerarquías,
nos estaban ayudando de forma que vivíamos en el paraíso, en el famoso paraíso que menciona la Biblia, donde estaba Adán y Eva, que no es tal, que es simbólico, como es lógico. Es decir, que como no éramos conscientes de nuestros cuerpos, como por ejemplo un niño cuando nace tampoco lo es, ni del mundo físico, tampoco lo éramos porque la conciencia estaba dentro, de forma similar a cuando dormimos, pues no conocíamos ni la enfermedad ni la muerte, ni la manera de procrear, tampoco. De hecho, éramos guiados por los ángeles para procrear cuando la época era propicia, como hacen actualmente con los animales. Cuando dormimos no somos conscientes de este mundo, pues esa clase de conciencia es la que teníamos entonces. Y como he dicho, un niño recién nacido tampoco tiene más la conciencia en el otro mundo que en este. El niño recién nacido va adquiriendo la conciencia de aquí progresivamente, pues a una mayor escala, porque el niño la va tomando en pocos años, a una mayor escala, en millones de años, nosotros la hemos ido adquiriendo aquí en el mundo físico. Pero cuando estábamos en ese paraíso, no es otra cosa que era paraíso en el sentido de que no conocíamos la maldad, no conocíamos nada de lo que conocemos aquí hoy, el bien y el mal. No, la ley del karma no se relacionaba con nosotros, vamos, exactamente la ley de consecuencia, no teníamos karma y por eso era el paraíso. La tentación no la ofrecieron los ángeles lucíferes, como ya veremos. Los ángeles lucíferes son rezagados, son ángeles también, pero son rezagados de sus hermanos, los ángeles de Jehová, los ángeles de luz también. Y ellos no tenían medios para seguir evolucionando porque estaban a medio camino entre nosotros y sus hermanos, sobre todo por no tener cuerpo físico ni cerebro. En un estado similar al estado en que se encontraban los lucíferes en relación con los ángeles de Jehová, pues están ahora mismo los antropoides. Son hermanos nuestros, el espíritu que tienen es hermano nuestro, pero se han quedado tan rezagados que ahora mismo los cuerpos que pueden utilizar y los más perfectos para su nivel evolutivo y para expresarse son los cuerpos de los antropoides. Bien, estos ángeles lucíferes vinieron a ayudarnos abriéndonos los ojos, o sea, a hacernos conscientes del cuerpo y del mundo físico, exteriorizándonos la conciencia para que descubriéramos que teníamos dos sexos, que éramos mujer y hombre, y que podíamos ser creadores de cuerpos, es decir, de otros seres. Y la intención era hacernos comprender que nosotros podíamos crear como Dios. Esa fue la tentación. Y así el hombre cayó en la tentación de querer ser como Dios. Conoció el mal al despertar la conciencia que en el mundo físico y al conocer su cuerpo físico. Y se dejó llevar por los placeres y se hizo egoísta y muchos se rezagaron estando hoy evolucionando en cuerpo, como he dicho, de antropoides, mientras que otros que han progresado más que el común de la humanidad incluso ya no tienen nada que aprender ni nada que redimir y no necesitan renacer. Los ángeles lucíferes son tentadores por necesidad, pero no culpables de que el hombre cayera en el mal. Es cierto que lo que hicieron implica un karma que les une a nosotros. Están relacionados con nosotros por ese karma, por esa causa que ellos hicieron al abrirnos los ojos, al despertar nuestra conciencia aquí en el mundo físico. Pero no es más comparativamente que el karma que nosotros estamos creando respecto a los animales, también podríamos decir por necesidad. Nosotros estamos creando un karma muy grande en el trato o maltrato que hacemos con los animales y eso nos une a ellos.
como estamos unidos también a el mineral. Estaba previsto que el hombre tuviera un cuerpo físico con cerebro, laringe y otros, bueno, y ojos también principalmente, entre otras cosas. Ellos no hicieron nada más que acelerar ese proceso en beneficio propio. Por un lado, perjudicándonos, pero por otro, beneficiándonos, ya que teníamos que gobernar responsablemente la tierra y hacernos guías, en cierto modo, de la vida de los reinos que nos siguen. Aceleraron este proceso porque lo lógico es que si el hombre estaba destinado a tener un cuerpo físico y a vivir en este mundo físico, siendo consciente como individuo, pues estaba previsto. Lo que no estaba previsto es que fuera a través del conocimiento y práctica del mal. Pero ellos simplemente aceleraron el proceso al abrirnos los ojos, al despertar nuestra conciencia en la manera. Fue en la época Atlante cuando se consolidó todo esto. Los lucíferes utilizaban nuestro cerebro para beneficiarse de nuestras experiencias y así evolucionar ellos, pero tampoco lo hacían para dirigirnos como autómatas, sino como tentadores. Así el hombre cayó por propia voluntad en la lujuria, el odio, la venganza y todos los males conocidos, puesto que al no tener desarrollada todavía la mente, no sabíamos discernir entre el bien y el mal. La influencia de los luciferes sobre nuestro cerebro era para ellos aprovechar, obtener conocimiento y evolucionar a través de nuestras experiencias. Ellos nos tentaban, nosotros generalmente caíamos en la tentación, pero no nos obligaban. Y su influencia era algo similar a casi a lo que hacen con un medium. Un medium, hay un espíritu que se hace dueño de ese cerebro y puede utilizar el cuerpo, pero en este caso, ya digo, no hubo esa voluntad de dominio total sobre nosotros. Así el hombre ha ido evolucionando desde más allá de la prehistoria, aquella época, mucho más allá todavía, hasta nuestros días, gracias a sus errores y al desarrollo de la voluntad y de la mente. Todos los grandes maestros de la humanidad han pasado también otra serie de tentaciones para llegar a ser maestros, entre ellos Zoroastro, Buda o el mismo Cristo. Pero estas tentaciones no son para despertar la conciencia en el mundo físico, como ocurrió con nosotros, sino en los mundos invisibles. El iniciado también tiene, bueno, ya desde que un probacionista, por ejemplo, de la fraternidad Rosacruz, tiene sus pruebas y tentaciones, pues desde ahí hacia arriba vamos teniendo más. Y hasta conseguir la iniciación, y de ahí no se acaban, como es lógico. Entonces, hasta los más elevados iniciados pueden tener pruebas o tentaciones. Decía que estas tentaciones no son para despertar la conciencia aquí en el mundo físico, sino en los mundos invisibles, que es de donde procedemos y donde vamos cuando dormimos. Para llegar a ser conscientes allí en ese mundo, tenemos que, sobre todo los aspirantes espirituales que contactamos de alguna manera con alguna escuela para adelantar el proceso, el desarrollo interno, pues como digo, a partir del probacionismo principalmente ya comenzamos a tener tentaciones y pruebas, pero eso no significa que los demás no evolucionen o no puedan acelerar su desarrollo espiritual sin pertenecer a una escuela. Toda la humanidad va evolucionando y no tienen por qué pertenecer en una vida determinada a una escuela. Esa es la próxima etapa de la humanidad, utilizar la mente y la voluntad para el bien.
espiritualizar el carácter y redimir, hasta no tener deudas ni motivos para renacer, todo lo que representa el guardián del umbral, porque mientras no lo consigamos no podremos ser conscientes en los mundos invisibles. Así es que, gracias a los luciferes, que son, o se les denomina también, dadores de luz, dejamos de ser autómatas y obtuvimos la independencia que nos ha permitido ser lo que somos y desarrollar algunos poderes del espíritu que nos permitirán ser conscientes en esos mundos. El desear conocer, reflejado en la Biblia como comer del árbol del conocimiento, pues ese desear conocer nos hizo caer en el mal, pero el conocimiento nos elevará más allá de los ángeles gracias a la experiencia personal e individual del mundo físico. El ser humano está destinado a superar a los ángeles, simplemente porque la línea evolutiva es diferente, dentro de que estamos en un en un mismo esquema de evolución de 7 mundos, pero los ángeles no han descendido para conocer y experimentar en el mundo físico, y nosotros sí. Cuando nosotros alcancemos el mundo de los ángeles, llevamos con nosotros la gran ventaja de la experiencia del resultado de la quinta esencia de todos los renacimientos y todo lo que hemos conocido aquí en el mundo físico, lo que ellos no tienen. Algo parecido ocurrirá con los animales respecto a nosotros, cuando nosotros estemos en el próximo periodo. Al menos ahora mismo se me ocurre que podría ser así. La obra de los ángeles, arcángeles y demás jerarquías respecto a la humanidad no ha terminado todavía. Nosotros, como espíritus, hemos ido renaciendo en diferentes razas, subrazas, culturas, religiones y países hasta llegar donde estamos. Pero los ángeles siguen ayudándonos unos y tentándonos otros, obteniendo beneficios según nuestra evolución o lo contrario. Ahora, el papel de los más adelantados que están en el sendero de iniciación tiene una relación con aquel entonces en sentido de que son tentaciones de los maestros e iniciados que les tienen a su cargo. Y es que el que entra en el sendero espiritual se encuentra en una batalla entre lo material y lo espiritual, con la diferencia respecto a la época atlante de que nuestra voluntad ahora es fuerte y nuestra conciencia es grande, gracias a todas las experiencias obtenidas en tantísimos renacimientos. Si en aquella época poníamos todo nuestro ser en adquirir lo material y disfrutar de los placeres de la carne, ahora debemos luchar para desarrollar los poderes del espíritu y disfrutar de la vida espiritual que es eterna. Y eso no se consigue si no redimimos nuestro pasado y no liquidamos nuestras deudas kármicas que nos atan al renacimiento. Las bendiciones de Dios siempre han estado presentes. Somos nosotros quienes no las hemos apreciado o no las hemos querido ver, porque nos atrae más lo material que el sacrificarnos por la vida espiritual y a favor del bien y de toda la humanidad. Sin embargo, y aunque el mal nos ha servido para fortalecer los músculos espirituales, sobre todo el mal que sufrimos, padecemos después de la muerte en el purgatorio, pues es hora de prepararnos para el próximo combate contra el guardián del umbral. En ocultismo decimos que somos dioses en formación, y es cierto, pero también lo es que el mal es un bien en formación. Y es que si no hubiera sido por la necesidad de vencer el mal, o sea, la inconsciencia y la falta de discernimiento, no hubiéramos llegado al estado de conciencia actual. Cada causa tiene su efecto,
Y si en el pasado creábamos más causas malas que buenas, ya ha llegado el momento de que dejemos de crear causas malas y de que comencemos a practicar como aprendices de dioses, puesto que es la única manera de vencer a dicho guardián del umbral. El guardián del umbral y el ángel de la guarda no se deberían considerar como creaciones de la Iglesia, como tampoco lo son el infierno, el purgatorio y el cielo, con los que están íntimamente relacionados. Estas dos entidades están en el hombre mismo, como lo está Dios. Habría que recordar, escrito está, Cristo dijo: yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Decía que están en nosotros mismos, pero no están tan velados, están tan velados que muchos ni siquiera las distinguen a estas dos entidades, porque, como sabemos, tan pronto actuamos bien como mal. Son muy sutiles en su influencia, y si nos escucháramos a nosotros mismos, a nuestra conciencia, si nos interiorizáramos más, si hiciéramos más retrospecciones, los detectaríamos más fácilmente y los descubriríamos más fácilmente. Nosotros nos dejamos tentar y caímos en el mal hace millones de años, y el efecto de ese mal nos obligó a buscar el bien. Pero hoy día, y sobre todo en los países más evolucionados, es mayormente el bien el que intenta guiarnos, es decir, nuestro ángel guardián y los guías, guardianes, también le podríamos llamar, de la humanidad. Los aspirantes espirituales intentamos esforzarnos por desarrollar y practicar el bien expresando lo mejor de nuestros cuerpos, y por eso estamos aumentando el poder del ángel guardián. Pero los más atrasados hacen lo contrario, puesto que se dejan dominar por las tentaciones de esa otra entidad maligna. Por eso, mientras que no comiencen a utilizar su voluntad para el bien y a discernir sus actos, estarán fortaleciendo el mal en ellos mismos, a la vez que lo hacen con el guardián del umbral de su país, el cual, en unión con la ley de consecuencia, actuará sobre ellos, aunque sea al cabo de unos miles de años. Luego entonces, ¿dónde está el bien y el mal? ¿El ángel o el demonio? ¿El cielo o el infierno? Si razonamos un poco las enseñanzas de la filosofía oculta, veremos que están en nosotros mismos. Son fruto de nuestras propias creaciones, desde que nos hicimos individuos con conciencia y voluntad propia hace millones de años. Son estados de conciencia, fruto de la evolución, que algún día harán que ese ser maligno se convierta en nuestro guía. Cuanto más se evoluciona en sentido moral, espiritual, intelectual, y más se sirve al prójimo y a todo ser viviente con amor, compasión, etc., más estamos eliminando o debilitando al guardián del umbral y más estamos fortaleciendo ese ángel que nos acompaña. Para resumirlo de una manera más simple, veámoslo de la siguiente forma. El ángel de la guarda, que supuestamente tenemos vida tras vida, aunque tengamos una relación directa con los ángeles, no es otro que nuestro yo superior o ego, en cierto sentido, que intenta aconsejarnos, como conciencia y por medio de la intuición o la inspiración. Intenta aconsejarnos para que hagamos el bien en todo momento y para que no nos dejemos tentar ni caer en dichas tentaciones. El guardián del umbral es la personalidad en su aspecto negativo, la conciencia terrenal que se resiste a cambiar y a dejarse dominar por el ángel de la guarda, la que se complace en todos los defectos o pecados mencionados en otro párrafo.
Pero cuando a través de la evolución nos acercamos a un estado de conciencia en el que comprendemos todo lo que aquí estamos explicando, entonces nos acercamos al camino de la iniciación y del contacto con los mundos superiores. Entonces descubrimos la parte de la verdad que nos demuestra que somos magos creadores, o sea, dioses en formación, creadores del bien o del mal, y que debemos dejar de practicar la magia negra para centrarnos en la blanca. La vida cómoda, los placeres, el egoísmo y la poca fraternidad y el amor al prójimo hacen que no queramos combatir al guardián del umbral. Y eso nos debería llevar a preguntarnos a nosotros mismos: ¿y a quién quiero representar? ¿A Dios o al diablo? ¿O a quién represento en mi vida diaria? ¿O a quién expreso en mi vida cotidiana? ¿A Dios o al diablo? ¿Al guardián del umbral o a ese ángel que me aconseja y me intenta guiar? El bien y el mal, el ángel de la guarda, el guardián del umbral, o la luz y la oscuridad, tienen como origen o son en esencia una misma cosa. Cuando hay más luz que oscuridad, percibimos la luz, pero aun cuando ocurra lo contrario, la luz no deja de existir y el hombre termina percibiendo, viendo, como ocurre, por ejemplo, cuando alguien está en la oscuridad durante cierto tiempo, ¿vale? Que pueden ser años incluso. Al final termina viendo. Dentro de la oscuridad hay luz. Y aunque estemos en la oscuridad, nuestra luz interna hará que veamos luz en la oscuridad. Es la doble polaridad que rige en todo el universo manifestado e inmanifestado, pero que también en su origen es en esencia espíritu, es decir, Dios. Por tanto, es deber del hombre hacer una redención de su oscuridad, transmutar su guardián del umbral en ángel protector para que actúe como la luz que debe alumbrar su sendero de santidad. Dicho de otro modo, nuestro ángel redime a la oscuridad para que podamos ver la luz de la verdad y no nos dejemos vencer por el engaño y las tentaciones del mal. De esta forma se desarrolla y se manifiesta el ángel o yo superior que se sitúa por encima del bien y del mal. El guardián del umbral es una entidad creada por la propia humanidad. Se manifiesta como una forma astral. Su aspecto es horrendo y repugnante. Y es el enemigo que todos llevamos dentro y que algún día deberemos vencer. Que es como vencer al fin y al cabo a nosotros mismos, a la parte negativa, a lo peor de nosotros mismos. Su origen y comienzo de su influencia sobre cada uno de nosotros fue cuando obtuvimos la autoconciencia de que éramos individuos separados de los demás, cuando se acabó para nosotros el paraíso y la conciencia grupal similar a la que tienen los animales hoy. A partir de ahí, y junto a la ley del karma, no ha dejado de influenciarnos negativamente para poder seguir existiendo. Sin embargo, el común de la humanidad no es consciente de él ni le puede ver hasta que no ha adquirido un grado elevado de desarrollo espiritual. Porque si su origen es el mal que hicimos en el pasado y que aún está sin redimir o transmutar, está claro que no se nos presentará hasta que tengamos el poder interno suficiente, como efecto de dicha transmutación, como para ser conscientes en los mundos invisibles. Entonces él intentará impedir ese hecho. Así es que esa forma astral que nos acompaña como defectos y pecados debe ser transmutada en sus cualidades opuestas o espirituales para poder debilitar e ir venciendo a dicho guardián del umbral en cada vida. Y para ello debemos practicar la oración, la meditación, la observación, la concentración,
el discernimiento y la compasión y el amor al prójimo en cada momento, al menos. Desde el mismo momento en que comenzó a formarse esta entidad, lo hizo también el ángel de la presencia o de la guarda, que representa todas las virtudes obtenidas o poderes espirituales desarrollados desde entonces hasta nuestros días. En aquella época, a comienzos de la época Atlante, teníamos una conciencia poco desarrollada que los animales domésticos actuales, bueno, algo más sí que los animales domésticos actuales, y por tanto, y como resultado de aquella famosa caída que menciona la Biblia, tuvimos que comenzar a evolucionar por medio del bien y del mal. Y este par de opuestos todavía están con nosotros, como están las dos entidades mencionadas. Vida tras vida, como proceso de evolución, vamos venciendo un poquito a ese guardián del umbral, a la vez que fortalecemos el ángel custodio. Pero es cuando el hombre conecta con el sendero del ocultismo o sendero de iniciación o del corazón, cuando comienza la verdadera batalla entre el bien y el mal. Como ocultista, he de decir que el conocimiento que he obtenido de mis estudios, meditaciones, ejercicios espirituales, etc., me ha sido inmensamente útil para conocerme a mí mismo, primero, y para intuir el poder de mi guardián del umbral y de mi ángel de la guarda. Y creo que eso cualquier ocultista serio que lleve años lo puede percibir o intuir. Como pueden ver y oír las personas que ven mis blogs y oyen mis audios en YouTube, el verdadero ser humano está compuesto de 4 cuerpos y están evolucionando en 3 mundos. En estado de vigilia somos conscientes del mundo físico y cuando dormimos o perdemos la conciencia de este mundo, la obtenemos en los mundos invisibles. Pero es principalmente en vigilia cuando alimentamos a esas dos entidades, es decir, cuando pensamos, cuando emitimos sentimientos, emociones y deseos, y cuando hablamos o hacemos algo físicamente. El pensamiento es, por lo general, el origen de todo lo que hacemos, puesto que normalmente pensamos lo que vamos a hacer. Pero también los impactos externos, lo que vemos, lo que oímos y lo que nos hacen, estimulan también nuestros cuerpos para que respondamos de alguna manera, sea voluntaria, automática o instintivamente. Luego entonces, la mejor herramienta para vencer nuestros defectos y desarrollar los poderes espirituales que representan al ángel de la guarda es estar consciente y voluntariamente en constante observación o atención concentrada, utilizando la meditación y el discernimiento para que nuestros actos sean positivos. Esta es la única manera de fortalecernos para hacer frente al guardián del umbral en su momento, ya que esta actitud nos aporta confianza propia, fortalecimiento interno, equilibrio y voluntad, lo que necesitaremos como aspirantes a la iniciación para entrar y ser conscientes en los mundos invisibles. Fin de la primera parte. Para decidir una cosa u otra. Pero como ese hombre debía tomar conciencia de su cuerpo, de sus cuerpos, pero principalmente ahora en la etapa que estamos, el cuerpo físico, y también debía tomar conciencia del mundo físico donde vivía para poder desarrollar la voluntad y la mente, era el primer paso importante, y así convertirse en un ser a imagen y semejanza de su creador, ese era el fin principal, pues Dios permitió la intervención de los ángeles luciferes para que les abrieran los ojos, ya que debían ser responsables de sus actos, puesto que iban a heredar la tierra. Abrir los ojos
luego lo aclaré un poco más, es simplemente despertar la conciencia aquí en el mundo físico. Porque en esa época, como he dicho antes, teníamos la conciencia interna como los animales y no éramos conscientes ni de nuestro cuerpo, ni de que éramos individuos, ni tampoco del mundo físico. El guardián del umbral. Debería ser muy normal que el común de la humanidad, tarde o temprano, se preguntase que qué necesidad puede haber para que exista el mal si todo ha sido creado por Dios que representa el bien. O quizás que por qué Dios permite que exista el diablo y que esté siempre tentándonos, entre otras muchas. El esoterismo explica que el verdadero hombre es un espíritu creado y separado temporalmente de Dios para que a través de una involución o descenso de ese espíritu hacia el mundo físico y una evolución de vuelta hacia los mundos espirituales, ya como conciencia individual, adquiera unos cuerpos y una conciencia propia como individuo para así poder desarrollar los poderes latentes que como espíritu tiene y luego ya convertirlos en dinámicos. Así es que de esa manera ese espíritu se hace persona una vez que desciende y adquiere todo lo necesario para obtener los diferentes cuerpos en cada renacimiento, y a través de dicho renacimiento y también principalmente gracias a la ley de consecuencia, que sabemos está relacionada con el karma de cada uno, entonces ese espíritu va evolucionando vida tras vida hasta que su desarrollo espiritual alcance su propio mundo. ¿Y esto por qué? Pues porque si no fuera a través de reconocerse como individuo, lo que decimos adquirir la conciencia del yo, y si no fuera también porque en el mundo físico pasa por infinidad de vidas de experiencia en diferentes sexos y épocas, se quedaría tal y como lo creó Dios. O sea, con todos los poderes de Dios latentes, pero sin conciencia. Jehová, junto a sus ángeles de luz, los que normalmente llamamos los ángeles, y otras jerarquías, nos estaban ayudando de forma que vivíamos en el paraíso, en el famoso paraíso que menciona la Biblia, donde estaba Adán y Eva, que no es tal, que es simbólico, como es lógico. Es decir, que como no éramos conscientes de nuestros cuerpos, como por ejemplo un niño cuando nace tampoco lo es, ni del mundo físico, tampoco lo éramos porque la conciencia estaba dentro, de forma similar a cuando dormimos, pues no conocíamos ni la enfermedad ni la muerte, ni la manera de procrear, tampoco. De hecho, éramos guiados por los ángeles para procrear cuando la época era propicia, como hacen actualmente con los animales. Cuando dormimos no somos conscientes de este mundo, pues esa clase de conciencia es la que teníamos entonces. Y como he dicho, un niño recién nacido también piensa de ser un individuo y sin aprender nada ni como persona ni como alma. Esto es algo así como si tuviéramos, por ejemplo, un hijo y lo dejáramos aislado del mundo, con todo lo que necesite, pero sin nadie que le explique cómo utilizarlo. De nada le serviría. El hombre es un diamante en bruto que se está puliendo vida tras vida, que es como decir que está desarrollando los poderes de Dios en él como espíritu hijo suyo que es. En un pasado muy lejano, llamado en ocultismo la época lemúrica, el hombre no tenía conciencia propia y era dirigido por los dioses, que no es otra cosa que las jerarquías superiores creadas por Dios antes que la nuestra, antes que
a nosotros. Y era guiado por estos dioses, por estas jerarquías, como un autómata. Algo similar a los animales, porque los animales no tienen conciencia individual y no razonan.